recuerde que de cara al ejercicio es... Espérame un poco. Tengo que ponerle play a esta cuestión. Si no... A lo bueno, Entonces creamos el vServer de SData, los protocolos que vamos a utilizar, ¿cierto? NFS SIF. Si esto no aparece es porque no tienen cargadas las licencias o están mal cargadas las licencias. No se les van a dar cuenta al tiro. Si no aparece nada de esto es porque hay algún tema con las licencias. El lenguaje por defecto que se deja por como está, y acá básicamente está el security style y el root aggregate. El root aggregate es básicamente en cuál de los dos aggregates que tenemos, ¿cierto? Lo que hablamos recién, ¿cierto? Los dos aggregates que tenemos acá, ¿no? Nosotros vamos a ubicar como el volumen donde va a estar la configuración de este vServer. Es como el bolsero del vServer, se puede decir. Es donde guarda la configuración. También es un volumen. ¿Ya? A ver, ¿en cuál de los dos los configuramos? Da igual. Básicamente yo lo digo como parte del requerimiento acá, ¿se dan cuenta? Dice... acá. Dice el root aggregate, security style, ¿sí? La suma irán a ocupar, broker, ahí está todos los datos. Está en la práctica, tienen que configurar lo que yo estoy pidiendo. Nada más. Entonces, como el security style va a ir en NTFS, y esto lo dejé en NTFS por un tema que lo vamos a revisar, porque les quiero mostrar cuál es la diferencia entre ocupar el NTFS y el otro, ¿cierto? Que dice acá, luego voy a después. O Unix o tenemos mix, ¿vale? Y acá hay un tema con los permisos. Ya. Por defecto, y ya se lo adelanto, al dejarlo con NTFS, eso está a propósito porque no va a funcionar. Y ahí lo vamos, ¿por qué? Lo voy a explicar por qué. Lo dejé así porque justamente quiero que falle para que vean lo cortamos después. ¿Dale? Este tiene que ver como el file system del aggregate o del vServer va a manejar los permisos a nivel del sistema operativo. Ya lo que le estoy diciendo es que maneje los permisos como si fuera un file system NTFS. Pero el Unix no lo va a entender. Entonces, por más que le entreguemos, entonces, por más que le entreguemos todos los permisos a nivel del volumen, del NFS, para que exporte todo y monte todo, vamos a tratar de, lo va a montar, pero vamos a tratar de ingresar al punto de montaje y nos va a decir que no tenemos permiso. Y eso va a pasar por esto que está acá. ¿Vale? Así que... Disculpe, ¿y eso después se puede modificar sin alterar la información que puede estar en el disco? Sí. ¿Vale? Así que lo voy a dejar así, pero desde ya les cuento que va a fallar porque quiero que falle para que en caso que les pase se van como rápido. Lo vamos a dejar en el aggregate 1 del nodo 1 y esto es súper importante y acá está la información de los DNS que trae desde el vServer de administración. Él supone que va a ocupar los mismos DNS. Yo perfectamente podría modificarlo acá. Si fuera otro dominio o si fuera otro DNS de cara a qué dominio yo voy a integrar el protocolo SIG. ¿Sí? Acá como es el mismo, es súper importante que vaya este dato acá. Y que obviamente la hayan checado que esté correcto y todo, porque si esto no está bien, no vamos a poder integrar el SIG. Entonces, marcamos siguiente acá. Y ahora viene cómo configuramos las SIG y toda esa historia, ¿cierto? La IP, e integramos el vServer a lo que es al SIG directo. Entonces, vamos a manejar IP separadas tanto para NFS o SIG, o en este caso voy a configurar solamente una, ¿vale? Voy a hacer una sola con la misma IP que vamos a provisionar a partir de la subnet, ¿cierto? Que era esta subnet que generamos al principio del ejercicio, que tiene un pool de IP entre la IP 30 y la 40. Yo le digo, asigna un IP de esta subnet y asigna de forma automática. Entonces él va a tomar alguna de esas IPs que no ha utilizado y vamos a poner la configuración que dice la subnet. Se ocupan y uno puede ocupar dos direccionamientos IP para básicamente para poder darle como una VLAN, una cosa así, ¿no? Es que yo podría decir, este vServer que va a manejar un protocolo, uno podría estar en una VLAN A, lo que es SIF, y una VLAN B que pueda estar en el NFS. No solamente vayan a ir por la misma red. Yo puedo separar esos accesos así. Uno para NFS y otro para SIF. Ah, solamente para los... Ah, ya. O podría decir, no, ¿sabes qué? Lo voy a presentar a ambos protocolos para acá.
claro, y ahí tú tenías distintas broadcasts, ¿te acuerdas los broadcast domain que nos separan por distintos capados? Que podría decir, la uno ocupa una subnet que está en el broadcast asociado a la VLAN 10 y la otra está en la VLAN 10 y tienen dos interfaces separadas distintas. En este caso, como tenemos la red de NAT, tenemos una sola. Así que yo le digo una sola IP, utilizando la subnet de manera automática, y eso lo va a asignar. ¿Y en qué puerta? En las puertas que pertenecen al broadcast domain que yo asocié a la subnet, que era el broadcast domain data, ¿cierto? El broadcast domain data tiene solamente las puertas de cada nodo. Entonces yo tengo que elegir uno o dos. Y en este caso el ejercicio me parece que era la del nodo 2. Entonces elijo el 2 y ahí va a levantar el IP que va a sacar de la configuración de la subnet para que efectos de provisionar. Tanto el protocolo SIF como el protocolo NFX. Acá viene la configuración del SIF, cómo le vamos a llamar al vserver dentro del dominio, en términos de red, vamos a llamar NAS. El Active Directory va a estar asociado al dominio root.local. La unidad organizacional donde vamos a agregar este vserver como parte del dominio, el usuario administrador y la contraseña del usuario administrador. Y con eso no hay nada más porque el volumen SIF provisional es opcional, el volumen MFS también, y lo que es configuración de NIS, que es un dominio a nivel de Unix, para los usuarios NFS tampoco lo tenemos configurado y tampoco lo vamos a utilizar. Así que en la práctica acá sería solamente lo que es la sección de SIF. Si fuera solamente protocolo NFS lo que estemos configurando acá, le colocamos el IP y para contar, no hay nada más. ¿Sí? Acá lo único que está adicional es la integración con el dominio. Marcamos siguiente. Acá me equivoqué en Es una goma. ¿Ya? Si aquí no falla, insisto, es porque se integra el dominio. Si hay un error, porque no puede resolver el DNS o no sé, va a salir un error ahí larguito y que es lo que dice para dónde está el problema. Pero si ustedes ya chequearon el DNS, chequearon que llegan al resuelve por nombre, el servidor de nombre registró la hora del NTP, que se llama igual que el Active Directory, la verdad que no debería tener ningún problema para integrar. La parte de administración del SVM es opcional, así que acá la saltan y skip. Y con eso ustedes ahí tienen los datos. Y acá vemos que SIF, la configuración de SIF NFS, está creada LIF y lo que nos asignó el IP30, que es la primera IP del pool que nosotros teníamos asociado a la subnet SNA. En el comport están todos los protocolos ya operativos. Así que ustedes marcan acá en OK y ahí están ya disponibles. ¿Vale? Después solamente uno irá el vserver y agrega el otro protocolo más, ¿no? Por eso ¿Cómo que debe revisarlo? Yo podría perfectamente en este ejercicio haber dicho que un vserver fuera NFS y otro fuera Intel. O sea, así, por ejemplo. Y podríamos haber tenido dos. Uno SIF, uno NFS y podríamos hacer un tercero fuera ISCAS. Los tres separados. O, si no deja la locura, puedo poner los tres juntos. Los tres protocolos únicos. ¿Qué se recomienda en la práctica? Es que depende para qué lo vayas a utilizar. Depende del diseño, ¿no? Sí, puede ser de cómo tú organizas tu plataforma, tu infraestructura. No sé, pues yo podría decir un puro vserver para todo lo que son los recursos compartidos en red de la red Microsoft, para los servidores de archivos, ¿cierto? Que lo queréis tener separadito y otro para y otro que fuera ISCSI para, no sé, para la plataforma VMware. Ahí tengo todos mis SIF asociados a las luz que yo presento a los servidores de SX. Es más ordenado, no me pregunté. Pero la verdad podéis mezclar todo como vserver. Es full flexible. A mí me gusta más tenerlos separaditos por protocolo. Por orden. Sí, más ordenado. Un vserver que fuera así, otro vserver. Los de red se podrían mezclar, NFS con el SIF, ya, tenía algunos los presentáis por un lado, otros para allá, pero darle como volúmenes que están definidos para ciertas cosas, no mezclar como lo que vamos a hacer acá, que es medio. No vamos a mezclar los mismos volúmenes para ambos sistemas operativos. Porque ahí tenéis que mapear el usuario, pero se puede hacer, pero tenéis que ver es un tema de configuración que hay que trabajar. ¿Vale? Ya. Así que ya tenemos los protocolos arriba. Si se dan cuenta, levantar el vserver no tiene nada, tampoco es tan complejo. Crear el vserver, ponerle nombre, la IP, configurar el protocolo que corresponde, listo, y ahí están arriba los servicios. Pero hay que practicar.
Esto se ve fácil porque lo he hecho 80 veces. Sí. Por eso tengo claro cómo funciona. Como lo que te aparecía ahí recién, esto que no lo resolvía, y era el tema del Capa 8. la capa 8, ¿cierto? O el tema del que el comando no funcionaba porque copiaste pegaste, ¿cierto? Ya sabéis que no tenéis que copiar pegar del PDF allá porque hay un carácter que pasa extraño. A eso me refiero con que lo hagan, porque si no lo hacen, y lo van a hacer el día de la prueba, se van a encontrar con esos pequeños detalles que son una tontera, pero que si lo hubieran hecho, ya sabrían que no hay que hacer. Intentamos, profe, conectarnos por Active Directory a los PCs, pero no se puede. ¿Cómo? Por eso me dijiste que podíamos ocupar estas máquinas desde la casa, pero no se Por puede. Anydesk. Para ni de Sí, yo lo intenté con la sala. El otro día estuvimos probando. Ah, sí. No, no, fue. Lo dejan bloqueado. Viceversa. Sigue contando. Ahí lo. Hay que meterme al video, si no se va a hacer el... Ah, vale. Ya, entonces, ¿qué viene ahora en el ejercicio? Viene Sí, ya lo hice. configurar los protocolos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estoy pidiendo acá en estricto rigor? Que generemos 3 volúmenes, uno que se llame vol R, vol W y char, con los tamaños que aparecen ahí, cada uno de ellos creado en el aggregate que aparece acá, con permiso de exportación, lectura, escritura para cualquier IP que quiera montarlo por NFS. Y esto que se llama namespace es como está montado internamente en el storage. Cuando nosotros creamos el volumen, el storage lo monta en un punto de montaje dentro del vServer. Y este es el punto de montaje que nosotros, o la estructura que nosotros tenemos que generar, que lo vamos a ver ahora. Una vez que tengamos eso configurado en términos de regla y toda la historia, en el sistema operativo Linux generemos estos puntos de montaje, MNT, vol R, vol W y char, y de acuerdo a la IP o la lista donde estamos, que está presentada, que en este caso es la 30, montemos los volúmenes que tenemos al otro lado y que deberíamos poder accesarlos sin ningún problema. Profe, le puedo hacer una pregunta, me voy a asesinar, pero el vServer, ¿Ya? ¿qué función cumple? El storage virtual machine. Es lo que generamos en Fed. O sea, va a ser mi máquina donde yo voy a agregar los discos. Esta es la, este es el, ¿Qué eran los tipos? Por eso, claro, este vServer está dentro del cluster, ¿cierto? Este vServer es donde nosotros configuramos los protocolos. Y este vServer es el encargado de crear los volúmenes y presentarlos con los protocolos que tienen configurados. para que las otras personas se puedan conectar a esos Esos sistemas. Cuando hablamos de protocolo, Tu laptop o un servidor de Profe, almacenamiento. cuando Entonces, habla ¿qué es lo de que vamos a protocolo, hacer? En la práctica le vamos a presentar 3 volúmenes a la máquina de Linux con distintos puntos de montaje y cada uno de estos va a tener espacio disponible para que pueda trabajar. Adicional a los discos que tiene en forma local. Va 2 gigas, 4 gigas disponibles. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero tú me decís, oye, necesito desde el sistema de almacenamiento que me provisiones 3 volúmenes de 2, de 3 y de 4 gigas para yo poder montarlo en mi sistema operativo. En mi sistema operativo. Entonces tú llegas y tu vServer NFS decís, ok, 3 volúmenes con los tamaños que quiero y se los exportáis en la red para que él lo pueda tomar y lo pueda montar. Eso vamos a hacer. Entonces, como tenemos que crear estos 3 volúmenes, vamos a ir acá, a dice volumes. Se dan cuenta, el único volumen que aparece es el root del BSData, que es el que tiene la configuración del vServer, que es como el aggregate 0 del cluster, me parece. Así que ese ni tocarlo, mirarlo de viejito. Vamos a crear un flexball dentro del vServer data, donde el primero se va a llamar vol R, dentro del aggregate 1, del nodo 1, que va a ser de 2 gigas y lo creamos, esto por defecto. ¿Vale? Entonces le damos el primer volumen. Segundo volumen decía que era con W y los otros dos están en el aggregate del nodo 2, ¿vale? Con 3 y de 4 gigas cada uno. Entonces vamos a ir acá, flexball, con W, en el aggregate del nodo 2, se dan cuenta que ya me consumí 2 gigas de arriba, porque tengo el otro volumen, así que ahora voy a ocupar capacidad acá. Este va a ser de 3 y el volumen que se llama Una pregunta, profe, con respecto a los snapshots que salen en esa configuración. El snapshot
snapshots del volumen no tiene nada que ver con los snapshots que desactivamos en la configuración anterior. No, porque eso está en el otro agregado, el volumen cero del sistema operativo del storage. Perfecto. Cada uno de estos temas, lo vamos a conversar después, pero cada uno de estos tiene la forma de hacer snapshot y vamos a borrar y les voy a mostrar algunas características. Pero lo que pasa acá es que básicamente los 4 GB él reserva un 5% de espacio para snapshot. O sea, en la práctica para el usuario le está dejando 3,8 GB disponibles. Es un tema de funcionalidad que después se lo voy a explicar. Pero es una reserva. ¿Vale? Pero en la práctica el volumen es de 4. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces ahí creamos un nombre en el aire que va y el tamaño que corresponda y son para protocolos de red. ¿Vale? En los aire que nosotros nos distribuimos. ¿Vale? Cuando nosotros creamos estos volúmenes por medio de la interfaz gráfica, todo esto que estamos haciendo acá lo podríamos hacer por línea de comando. Pero hay cosas que por la interfaz gráfica hacen adicionalmente. Lo hace solo, automáticamente al hecho de yo guardarlo, él los monta internamente en el vServer con un cierto punto de montaje, ¿vale? Y yo cuando lo hago por línea de comando no necesariamente los monta en forma automática. Hay que montarlos manualmente. Yo tengo más control de lo que está haciendo porque voy dando todos los pasos. Después se los voy a mostrar en la otra clase cómo se hace en forma de línea de comando, porque al que le interesa hacerlo por línea de comando, yo encuentro que es más rápido, porque comandos trabajar. También se pueden armar sus comandos para crear los volúmenes. ¿A usted es más fácil por línea de comando? A cualquier aquí lo dejo, aquí les voy a dar todas las opciones. Cada uno de ustedes lo hace por... A mí me interesa el resultado final. Si lo quiere hacer todo por línea de comando me parece perfecto. Pero... acá los pads de uniones, saco un poco la traducción que hay acá, ¿cierto? Como donde está al final de la sección de storage, aquí donde dice pads están los puntos de montaje como los montó. Si se dan cuenta, cada volumen tiene un punto de montaje. De hecho, el volumen root del vServer es el slash, se podría decir. Y sobre ese volumen root, él monta los volúmenes que creamos. Ah, es como en el Linux, que es slash punto. La raíz. Sí, la raíz, exactamente. No olviden que este almacenamiento está basado en FreeBSD, porque al final abajo es Unix. ¿Vale? En realidad todo es Unix, hasta Windows es Unix. Sí, pues. Entonces, él lo monta por defecto en /volw/volr /site. Esto está bien o está mal, es como nosotros queramos ir ordenando o cómo vamos a ordenar nuestro árbol de directorio. Eso puede estar bien, pero realmente tú decís, no, pero estos dos me gustaría que estén dentro de una carpetita que se llame proyectos, porque son todos los que tienen que ver con un proyecto X. Y esto me interesa que vaya a echar de recursos humanos. Y uno puede empezar a armar con una estructura de directorio acá. ¿Vale? Pero si yo quisiera mover, supongamos, esos volúmenes a una carpeta. Yo voy y los desmonto acá. Ah, y no tiene que volver a montar, no, eso no tiene Con la estructura que yo quiero. Entonces, esto lo desmonto. Desmontarlo no es borrarlo, es desmontarlo del vServer, ¿no? Los volúmenes están ahí todavía. Ah, no tiene que volver a crearlo en el... No, si los volúmenes, yo no estoy borrando el volumen está acá. Yo lo que hice fue desmontarlos del vServer para yo montarlo en la estructura que yo quiero. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la estructura que yo les estoy pidiendo? Unix volr, Unix volw y Windows Shift. Entonces, Unix y Windows no están, ¿cierto? Hay que generar ese punto, porque nosotros tenemos esto. volr, w y Shift, que en realidad es el mismo volumen, pero está montado con otro nombre, que también lo puedo hacer. Pero tengo que generar Unix y tengo que generar Windows. Tengo dos opciones. O creo un volumen que se llame Unix y Windows y los monto, y los otros volúmenes los monto dentro de ese otro volumen como punto de montaje. O, que en realidad no lo defino en el ejercicio, sé que lo podrían hacer, pero tienen que generar dos volúmenes más, que la verdad no tiene mucho sentido. O generar una estructura acá que se llama los Qtree. Y el Qtree es básicamente como una carpeta, es un directorio que yo genero dentro de un punto de montaje, pero no es un volumen, pero que tiene funcionalidades adicionales del Qtree que no necesariamente tienen que ver con almacenamiento. Entonces yo puedo generar un Qtree, lo que me permite un Qtree dentro de un volumen es que yo puedo generar cuotas o limitar el acceso del usuario a escribir cierta cantidad de información o cierta cantidad de archivos. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un almacenamiento
un file server para usar dentro del dominio. Yo quiero que los usuarios del dominio no ocupen más de cierta cantidad de espacio, ¿cierto? En el volumen. No hay un usuario que de los 2 teras se ocupe los 1.8 teras puros archivos de él. Yo puedo segmentar el uso del volumen y decirle que cada usuario puede escribir cierta cantidad de información. Y cuando llegue a cierto cuota, no lo deje escribir más. Entonces, y eso no lo podía hacer con el volumen solo, necesariamente tenéis que hacer una estructura con Qt, ¿vale? Para eso sirve el Qt. ¿Se parece a la unidad de alumno que tiene esa especie? Claro, algo así. ¿Sí? Pero tiene algunas restricciones en términos de cuotas que nos permiten. Esto no lo vamos a ocupar acá, lo que yo lo voy a ocupar es para armar la estructura. Entonces voy a crear un Qt que se llame Unix, que lo voy a montar dentro del root, ¿cierto? Y quiere los permisos o las políticas que tiene el punto montaje padre, que sería el raíz, y va a agregar todo el security style y todo esto, ¿vale? Entonces está Unix. Y por otro lado quiero Windows, ¿cierto? Lo monto también en el raíz. Y quiere los permisos del directorio raíz. Entonces, si se dan cuenta, ahora tenemos que no son volúmenes, sino que son directorios, que podría decir que están dentro del RAID. De hecho aparecen como el simbolito distinto al del storage. Sí, los storage objects, ¿cierto? Como que son Qt, ¿cierto? Te cuenta que, claro, Entonces yo podría generar- son almacenamiento. Imagínense, podría generar un volumen con la capacidad, por ejemplo, el mismo, cualquiera de los que ya tengo, Bolero, ¿cierto? Que se llamara proyecto, que fuera 1 tera, y dentro de ese volumen grandote, yo poner distintos Qt, como las distintas carpetas que tiene ese volumen grande, ¿cierto? Y a ese yo darle cuotas de acceso a los usuarios en cantidad de archivos, cantidad de espacio que pueden ocupar. Y con eso los controles los tengo a raya para que no me ocupen todo el espacio disponible. Para eso se ocupa, ¿vale? Y acá lo que hago ahora es montar mount y voy montando los otros 3 volúmenes según como quiero. Cuando ya te toca. Entonces, ¿qué hago acá? Esto también lo hice a propósito para que conversáramos un ratito los Qt. Para que yo perfectamente podría haber tomado el vol R, vol W y haberlo montado directo en el NFS. Todo calculado, usted lo ha dicho, ¿eh? Entonces acá yo digo monto vol R y lo voy a montar no en el RAID, sino le digo montamelo en Unix. ¿Vale? Móntame vol W en Unix y móntame Charet, pero con el nombre Shift en Win. Entonces queda Profe, ¿qué Charet está mostrado como Shift, como el nombre Shift en Windows, vol R como vol R en Unix, vol W. ¿Me han seguido los chiquillos? Sí. Esta parte se ve. O sea, el líquido encefalocraniano se está saliendo por los Cuando llega la escándalo, No, ahí voy a sangrar Por las dos orejas. Pero la idea se entiende. No, si está la parte fácil. No diga eso, bro. Dígalo por último. No, se la más difícil. Así que sinceridad, sinceridad. Esto es para empezar a calentar motores. y usted le puse una garra para que sea la versión de la ciudad, ¿no? También dijo que yo era bueno. Oye. Ahora que yo les caiga mejor a esto. No tiene nada que ver con el contenido. Entonces, chiquillos, miren, entonces ya tenemos los puntos de montaje que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces acá mismo tenemos las dos cosas que tenemos que controlar. Primero están las export policy, que es la política de exportación, que finalmente es la que define las reglas, a quién yo le voy a dar permiso al volumen y con qué privilegio lo va a poder hacer. Si es solo lectura, desde tal IP o todo el segmento de red, etcétera, etcétera. Y lo otro está el secret style, ¿vale? Que es lo que les hablaba al principio. Están todos como NTFS, pero nosotros acá vamos a montar sobre sistemas operativos Unix, ¿vale? Entonces, primero tenemos que atacar la export policy.
La export policy, usted la que se llama default, que es la que viene por defecto, ustedes van al SVM y a la configuración del SVM, y aquí están las export policy. Que existe la default, pero no tiene ninguna regla general. Entonces tenemos que agregar la regla que permita que las máquinas que están en un segmento de red, y en este caso en el ejercicio le puse que fueran todas, yo podría ponerle todo el segmento de la red de NAT, que funcionaría perfecto, o una IP específica pueda montar el recurso con privilegio de datos, ¿vale? Y estas reglas se van generando, se ponen aquí en orden. Entonces obviamente, si tuviéramos varias reglas, tenemos que partir de la regla más específica a la más general, porque si ponemos primero la más genérica, no va a ser match ahí, y si está más restringido abajo, Es como los switch. Como en la serie. es como una C. Así que acá esto es así, es como una CL. Todo caso, todo caso. Me llega de escalofrío. Así. Esto es como la serie de, ¿cómo se llama? Dark. Al final de esto sale una foto del profe de datos. Nosotros el semestre pasado tuvimos una prueba de ACL Ya. y la nota más está con mi compadre ahí, un poco peor. ¿Qué pasa? Estamos Al final de esto va a salir el profe de almacenamiento y le va a hacer así. Así es verdad. Entonces miren, acá arriba yo genero una regla, donde acá yo puedo especificar, como dice acá abajo, la especificación del cliente. Acá yo puedo poner, por ejemplo, el segmento, un IP de la red de NAT, por ejemplo, le quiero dar permiso al IP 34, o le quiero dar permiso a todo el segmento de la red de NAT, ¿cierto? O le puedo dar permiso a cualquier IP que se quiera conectar aquí, que es lo que estoy pidiendo. Cualquiera para protocolo NFS, ¿cierto? O lectura-escritura y con poder de superusuario sobre el otro. ¿Vale? Se agregan esta regla y están listos. ¿Sí, claro? Ahí se aplica para toda la... Para cualquier IP que vaya a buscar ese IP y quiera ir a buscar el recurso. No, pero me refiero a los tres discos que quedó. Va a llegar. Sí, porque a los tres discos, a los tres volúmenes, porque cada uno de ellos está asociado al export policy del default. Ah, ya, entiendo. Salvo que yo quiera marcar a cada uno y le cambio el export policy por otro que yo tenga ahí. Queda claro, vale. Yo voy a tener distintas policies para distintos objetos, Ya, entiendo. manejar todo lo... Acá como tenemos lo mismo, todo default. Así que, y también una estructura de directorio, o sea, yo porque sea muy permisivo acá abajo, si yo la entrada del raíz lo tengo restringido, no voy a poder ingresar. Igual los permisos de la carpeta Windows, ¿cierto? Cuando estoy bloqueando el permiso en la carpeta más superior del árbol, no dejo pasar hacia abajo. ¿Sí? También hay que tener ojo aquí con lo que definamos en el default. Y si vamos a ponerle otro nombre a la regla acá abajo, el default por lo menos tiene que tener permiso de lectura para que pueda ingresar a la carpeta. ¿Sí? Es una estructura de directorio. Entonces, con eso nosotros ya podríamos ir a la maquinita Linux. Nosotros acá... Esta es la parte que dijo usted que era fallar. ¿Qué cosa? Sí, pero acá va a fallar, miren. Yo les voy a mostrar por qué. O sea, me va a dejar montar. Me va a dejar Pero no, montar el directorio, no, pero no me va a dejar accesar. Eso va a pasar. Ay, falló. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago acá? Vamos a cambiar el root porque no... Entonces lo primero que hago, voy a hacerlo con un volumen para no estar haciéndolo los tres, ¿vale? Porque al final pasa lo mismo. Voy a crear el primer punto de montaje que sería volr. Voy a generar acá el vol W, ¿cierto? El vol W y el... ¿Vale? Acá yo podría montar el recurso como NFS 192, 168, 247.30, ¿cierto? El IP de la lib. Dos puntos, el punto de montaje en el storage que tiene internamente Unix volr, lo quiero montar aquí en MNT volr. Entonces, ese recurso NFS que está presentado acá o exportado desde este IP, lo quiero montar aquí. Y si tiene la export policy que corresponde y me está dando permiso a mi IP,
debería dejar montarlo sin ningún problema. Entonces yo voy acá y le pongo eso. Entonces acá ahí tenemos el volumen montado de 2 GB en este punto más. Y lo mismo pasa con los otros, ¿cierto? Voy acá y ya con eso dicen ya ok. Vol W, y acá sería Windows. No, Windows, sí. Sí, continuamos todo. Bien. Bueno, en verdad la perdí el chat. Vale, ya estamos. 2, 3, 4 videos. Montamos. Entonces dicen, ya, pues estamos full. Pues si le di permiso al Expert Policy para que montemos full privilegios toda la historia, vamos a empezar a ocuparlo. Y cuando yo quiera ingresar acá al directorio, hasta ahí va. Houston. Y ahí empezamos a correr el círculo, teníamos todos los permisos y todo esto. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque si ustedes eligen los dos protocolos por defecto, independiente que yo la pida en el ejercicio, por defecto la configuración del security state del vServer lo deja como NTFS. Y ustedes siguen adelante y lo tendrían así como lo tengo yo ahora. Tal cual. Independiente que yo lo haya pedido, la interfaz gráfica lo deja así. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando trabajamos con esto, el security state no puede estar en NTFS si vamos a trabajar con temas Unix. ¿Vale? Tiene que estar con security state Unix en sí. Entonces, para modificar eso, hay que ir al volumen, editar Unix. El otro amigo tiene que estar en Unix. No, el Sí. Unix, ¿cierto? Y tenemos que ir a los Qt también y cambiar los. Ah, sí, que el directorio Windows iba solo a el Windows Server, también llega a la máquina ahí. ¿Vale? Y ahí está ahí. Menos mal no me perdí esta parte porque si no. ¿Te das cuenta? Ya está todo en Unix, me falta el RAID. ¿Vale? Entonces queda en Unix y el volumen 0 también hay que cambiarlo. Profe, ¿y si voy a un Windows, ¿tendría acceso aunque sea Unix? Ahí lo vamos a probar. Calma. Tengo que saber, pues. Vamos peinando a las viejas de una extra. Vamos. Entonces esta acá. Todos quedan Ahí están todas Unix, ¿cierto? Y fíjate que con dejarlo así, yo voy al sistema operativo sin hacer nada. Voy acá y ya me deja pasar. Porque ya está conversando en el mismo idioma. ¿Vale? Y acá yo ya puedo. Voy a copiar, por ejemplo, para que podamos leerlo esto. Entonces, por ejemplo, copiar el archivo FOSA, ¿cierto? Que va a estar disponible para que nosotros lo podamos leer. ¿Vale? Y lo mismo pasa con los otros volúmenes, vamos a poder copiar y lo. ¿Vale? Por ejemplo, me podría cambiar al BMD W. De acá digo, ¿sabes qué? Voy a comprimir el LTC, lo voy a dejar aquí guardadito para que alguien lo pueda rescatar. ¿Qué me faltó? CD. Menos. No, menos. ¿Qué me falta? SPIF. Comprimir de. Receta. Estructura versión. Ahí está. ¿Vale? Entonces ahí dejé en el bol, dejé el LC. Eso lo grabo en el storage. Entonces aquí. Ahí están funcionando, ¿vale? Ahí está jugando en 1%, no sé qué. Hasta ahí estamos bien. Unix está montado y está escribiendo con lectura escritura y está haciendo toda la lectura. ¿Cómo montamos los otros en el Windows? ¿Cierto? En el Windows. Vamos al storage y las características Windows están aquí. Shares. Ahí están
el raíz, el mismo volumen 0 raíz, ¿cierto? Está emulando las min pesos, CPF y TZ. Es como que fuera un PC dentro del Active Directory. Entonces digo, vamos a crear un share. ¿Cuál share? Voy a hacer uno nada más para no hacerlos todos chicos. Vol-R. No, ya, voy a hacer otro. Ese Vol-R. Se va a llamar Vol-R. Listo. Y acá abajito, fíjense que están los permisos. Full control. Para todos. Entonces pero yo no quiero full control. Acá en el ejercicio dice que sea solo lectura. ¿Vale? Ahí está. Y por ejemplo el otro amigo le vamos a dejar full control para hacer el ejemplo. El vol W va a estar contado como vol W y este va a estar como full control. ¿Vale? Solo lectura, full control. Entonces, ¿cómo lo montamos en el Windows? Esta la sabe. Unidad de red, ¿no? Está diciendo. Entonces vamos acá al viejo querido Windows. Entonces yo perfectamente acá voy. Como estoy en el dominio, conectar unidad de red. Obviamente el IP ponemos acá. La 10. ¿La 10? No, No, sería la del. ¿cómo la 10? No, pues La de la administración del cluster. Sí, bueno, viene acá en la administración del cluster, el vServer, por dónde está provisionando. Por la ley. Ah, por la 30, por la misma NFS. 30 y luego ¿qué ponemos? slash y el nombre de la carpeta. En este caso Windows. ¿Cómo se llama el chef? Eso es lo importante acá. Surname es. Ah, el Volt W. Yo podría haber montado este pad y le podría haber puesto aquí cualquier cosa, pero le puse el mismo nombre del volumen. Ah, Sí, pero el share Ah, el es, nombre que, del volumen. es lo que estoy Pero no- compartiendo por protocolo. pero no tiene que darle la ruta completa a Unix, Vol. No, porque eso era en el otro lado. Eso es, sí, yo elegí el share y lo generé acá. Pero este lo estoy compartiendo con este nombre. Ah, ok. ¿Sí? En el protocolo SIF. En el protocolo NFS estoy exportando este punto de montaje. Entonces acá yo pongo por R y obviamente como estoy conectado al dominio, paso por un flujo ahí. ¿Cierto? Este es mi archivo host. ¿De acuerdo? Y por otro lado vamos a conectar el mismo pero con doble. Ahí está. Entonces tenemos los dos accesos de red desde el almacenamiento. Obviamente en el WD, en el lectura le dijimos que era solo lectura, ¿verdad? Entonces yo acá si yo quisiera crear alguna carpeta me dice olvidar. No puedo hacer nada, pero sí podría abrir esta cuenta. No, que no, a ver si no está. Estoy viendo el archivo. Y acá le puse era full control. ¿Qué creen? ¿Puedo escribir o no puedo escribir? Sí. Escribir una carpeta. No sé, ¿Ah? ¿En la máquina de Linux? ¿Lo voy a ver o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Yo están dentro de la misma. Ese es el ejercicio. Ya para que se despertaran. Los quitamos del. No sé si para despertarlo o para matarlo. Estoy impactado. No, cuando la próxima semana quedan infartados. Pero ¿qué cosa falta contenido con la planta? Sí, ahí casi. Ahí es casi. Ah, voy a ver. Yo les dije que lo íbamos a entretener de la línea 2 para adelante, teníamos que pasar súper. Usted está entretenido. Yéndonos a llorar.
Entonces yo, Ahora la materia está súper entretenida, pero yo dejé separado como en 3 pesos. Bueno, todos pasamos por eso. Obviamente estudiante. Se está vengando. Tenemos pruebas de datos. Bueno, pero esto, ¿saben cuál es la ventaja de esto? Que ya saben lo que entra la prueba. Entonces tienen que armar su procedimiento, esta semana trabajar y preocuparse de tener, si no lo han hecho, dejar hacer un procedimiento y dejar esto instalado. La próxima semana, para que tenga tiempo. La próxima semana, para que no